Y si en vez de quizás discutir en Facebook, discutir sobre un tema político, ¿por qué no oramos? Yo creo que ahí seríamos más eficientes nosotros como cristianos. En vez de discutir en redes sociales sobre un tema político, pongámonos a orar. Oremos por el futuro de la nación. Pueda que las cosas cambien. Esa es nuestra verdadera posición como cristianos. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. Continuamos con la serie Cristianos en tiempos de confusión, pero esta vez vamos a hablar un poquito más profundo. Esta vez vamos a hablar sobre política. Creo que amerita, como un tiempo como este, amerita hablar sobre ello. Política, censura y unidad en Cristo. Aclaro, no soy un experto en la política, pero creo que si lo hablamos desde un punto de vista cristiano, creo que no estaría mal dar o hablar sobre esto. Porque, a decir verdad, esto está afectando mucho a la congregación en los Estados Unidos. Hay muchos cristianos que se están alejando de sus congregaciones debido a que sus líderes tienen una opinión política diferente a la de ellos. Y esto, a decir verdad, hermanos, yo no estoy de acuerdo de que un cristiano se aleje de su congregación porque su líder tenga una opinión diferente a la de él con respecto a la política. Te digo porque la única razón por la cual yo considero justo o justificable de que un cristiano se aleje de su congregación es por cuestiones, digamos, doctrinales. Vamos a decirlo más claro. Porque probablemente, digamos, que en esa congregación se haya dejado de predicar el verdadero evangelio. Cuando suele suceder este tipo de cosas, pues ahí yo digo, sí es correcto moverse de la congregación, porque ahí está en juego tu alma. Pero con respecto a posturas políticas, a opiniones de un líder, porque la mayoría de personas suele alejarse de las congregaciones porque ve algo mal en su líder, ¿no? Pero por cuestiones políticas creo que no es justificable de que un cristiano sea parte de la congregación, porque a decir verdad todos tenemos derecho a opinar, a tener nuestra propia opinión con respecto a la política. Todos, líderes y no líderes. Creo que todos tenemos derecho a opinar al respecto, opinar algo al respecto, ¿no? Porque de hecho, si somos ciudadanos, si vivimos en una nación y en esa nación se ejerce la política, pues obviamente vamos a tener una opinión al respecto. Pueda que esta opinión que tenga, ya sea el líder o el pastor, sea un tanto diferente a la que tengan sus feligreses, sus miembros. Pero eso no es una razón para que el miembro decida o opte por alejarse de esa congregación. Creo que no es válido, pero sí, esto está sucediendo. Hay muchos cristianos que se están alejando de las congregaciones porque sus líderes tienen diferentes opiniones políticas a las de ellos. Es necesario hablar de este tema porque, a decir verdad, hermanos, estamos viviendo un tiempo bastante difícil acá en los Estados Unidos. Hay mucha división. Hay mucha división, no solamente adentro de la congregación, también afuera de la congregación. Vemos en las redes sociales bastante censura. Hoy no puedes hablar libremente en una red social porque luego te censuran. Esto es una verdad. Nadie de ustedes me lo va a negar, pero esto es una realidad. Hay polarización en la política. Políticos que que no se reúnen para dialogar sobre un tema y traer ambos una solución. Se reúnen para debatir. Tú de repente ves políticos de cierto partido hablando en contra del otro partido y viceversa. Hay mucha polarización, hay mucha división, en pocas palabras. Y
aparte de eso, hay miedo. Miedo sobre el futuro del país. Créame, hay mucho miedo en los habitantes, en la comunidad. ¿Por qué es lo que va a pasar en los próximos meses? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Cómo estarán los Estados Unidos en los próximos años? Hay mucha conmoción, hay mucha frustración, hay mucha confusión en el pueblo. Y esto, sin duda alguna, está afectando a la congregación. Sin duda alguna, está afectando a la iglesia. Y acá es donde suele surgir esta pregunta: brother, decime vos, ¿cómo vivimos nuestra fe en medio de tanta confusión? En medio de tanta, vamos a decirlo, confusión política, en medio de tanta situación bastante difícil. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo nosotros no perdemos nuestra identidad cristiana en medio de tanta confusión política? Esta es una pregunta muy válida. Y esta es la pregunta que suele surgir en aquellas personas que están bastante preocupadas por lo que está sucediendo. Esa es la realidad que estamos viviendo, hermano. Esta es la realidad que estamos viviendo últimamente en los Estados Unidos. Mira, no necesitamos que nadie nos lo explique. Lo sabemos. Basta con abrir el teléfono, vas a tus redes sociales y te darás cuenta de la situación actual. Vas por la calle y escuchas conversar a dos personas, vas al supermercado en la calle y escuchas la conversación entre dos personas y se trata de esto. Todo parece estar dividido. La división es lo que está tomando el control hoy en día en los Estados Unidos. Hay mucha división entre ciudadanos. Familias que ya no se pueden hablar por diferencias políticas. Porque entre ellos tienen diferentes maneras de pensar con respecto a la política. Muchos están en contra del presidente y otros de su familia están a favor de lo que el presidente está haciendo. Esto está generando división. Iglesias que se están fracturando por cuestiones que tienen que ver con la política. Gente que tiene miedo a decir lo que piensa por temor a ser censurado en las redes sociales. O temor a que su comentario llegue un poquito más lejos de lo que tiene que llegar y esto le afecte su situación, ya sea migratoria en los Estados Unidos. Y como cristianos, hermanos, a veces nos encontramos en esta situación. Como cristianos, a veces nos encontramos en medio de esta tormenta. Por un lado, nosotros no queremos quedarnos callados frente a las cosas que estamos viendo, pero por otro, no queremos caer en la misma situación en la que ha caído el resto. Ahora, te pregunto, ¿alguna vez tú has sentido que no importa lo que digas, alguien se va a enojar contigo por tu comentario? Yo creo que a todos nos ha pasado esto y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. No importa lo que digas con respecto a la política, a alguien no le va a gustar lo que tú estés diciendo. Pero, hermanos, volvamos a la palabra. Ahora quiero que recordemos algo fundamental. Y a esto es lo que vine yo. Ya te hablé del contexto
de lo que estamos viviendo últimamente en los Estados Unidos, ahora quiero ir al mensaje. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Escucha lo que dice el apóstol. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso significa que sí, sí, somos ciudadanos de un país, vivimos en un país, participamos quizás de la vida política de ese país, tenemos opiniones sobre la política de ese país, pero hermanos, quiero que entendamos esto. Nuestra lealtad más profunda está en otro reino. Nuestra ciudadanía, a quien debemos ser leales más profundamente, es a la ciudadanía celestial que tenemos. Es al reino de Dios. Por encima de todo, nuestra lealtad debe estar en el reino de Dios. Mira, Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús oró, Padre, que sean uno. Jesús oró por la unidad. Jesús no oró para que estemos de acuerdo con respecto a lo político. No, Él oró para que nosotros estuviéramos unidos en espíritu. Porque sabía que la división iba a ser una de las herramientas más fuertes del enemigo. Y vaya, que lo está haciendo. Una de las herramientas más fuertes del enemigo últimamente es la división. Es la división. Pero hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros no respondemos con miedo a la situación actual, sino con fe. Como cristianos no debemos responder con miedo a la situación actual, sino con fe. No debemos responder con odio a la situación actual, sino con amor. Esto creo que debería de ser bastante eco hoy en día. Como cristianos no deberíamos responder con odio a lo que está pasando. Deberíamos responder con amor. No con impulsividad, sino con dominio propio. Sabernos controlar en medio de la más tensa situación en la que nos encontremos. ¿Qué hacemos entonces, Stanley? Quiero darte cuatro maneras prácticas, mi hermano, de cómo nosotros podemos responder como cristianos en un tiempo como este. Quiero darte 4 maneras prácticas de cómo responder como cristianos en un tiempo como este, ante una situación como esta, tan precisa como esta. Número 1, debemos responder con la verdad. Con la verdad. Hermanos, no debemos dejar que los medios, ni la censura, ni ningún partido político nos dicten cuál es la verdad. La Biblia es nuestra única fuente. Y es ahí donde nosotros encontramos la verdad. La Biblia es la verdad. Ahora pregúntate algo. ¿Lo que estoy creyendo se asemeja más o refleja, vamos a decirlo así, refleja más la Escritura, la palabra, o más bien una ideología que no tiene nada que ver con el cristianismo? Pregúntate esto. Porque ahí te darás cuenta realmente si verdaderamente estás siguiendo lo que dice la Escritura o te estás dejando guiar por ideologías, ya sea de partidos políticos o de cualquier otro tipo de cosa. Hermanos, número 2. ¿Cómo respondemos como cristianos a una situación como la que estamos viviendo hoy en día? Con unidad en la iglesia. Si tu hermano tiene un pensamiento diferente con respecto a la política al que tú tienes, no es tu enemigo. No es tu enemigo, hermano. Si tu pastor tiene un pensamiento diferente con respecto a la política al que tú tienes, no es tu enemigo, hermano. Es tu hermano en Cristo. Es tu hermano en Cristo. Es tu familia en Cristo. Hermano, nosotros podemos tener diferencias
diferentes posturas políticas, pero en lo esencial debemos de estar unidos. ¿Y qué es lo esencial para un cristiano? Es que Cristo murió, resucitó y viene otra vez. Si tu hermano, que tiene una postura diferente políticamente hablando, también piensa lo mismo con respecto a las doctrinas principales del Evangelio, pues es tu hermano. Si tu hermano, aunque quizás tiene una postura diferente en la política, pero piensa lo mismo que tú con respecto a que Cristo murió, resucitó y que viene otra vez, pues es tu hermano. Es tu hermano. Así que nosotros podemos tener diferentes posturas, pero si estamos unidos en Cristo, somos hermanos. ¿Cómo respondemos? Otra manera práctica de poder responder es con fe. Con fe y no con miedo. Sí, el futuro de este país quizás parece incierto. Sí, la censura está aumentando cada vez más suele ser un poquito más difícil hablar con libertad en un mundo como este. Pero recordemos esto, hermano, que la iglesia siempre ha florecido en tiempos difíciles. Ninguna cosa creada podrá contra la iglesia del Señor. Ni las puertas del infierno podrán con la iglesia del Señor, hermano. Así que de eso debemos de estar seguros, de que imperios han pasado, reinos, gobernantes, líderes, presidentes han pasado, pero la iglesia se ha mantenido. Y se ha mantenido porque el Señor ha estado con ella. Cuarto punto o cuarta razón o cuarta manera de cómo nosotros podemos actuar en una situación como esta es con amor activo. Hermanos, en lugar de pelear en las redes sociales con respecto a temas políticos, ¿por qué no mejor invitamos a ese hermano quizás que piensa diferente a nosotros con respecto a un tema político? ¿Por qué no lo invitamos a una taza de café, qué sé yo, y oramos por la nación? Y si en vez de quizás discutir en Facebook, discutir sobre un tema político, ¿por qué no oramos? Yo creo que ahí seríamos más eficientes nosotros como cristianos. En vez de discutir en redes sociales sobre un tema político, pongámonos a orar. Oremos por el futuro de la nación. Pueda que las cosas cambien. Esa es nuestra verdadera posición como cristianos. En lugar de compartir noticias alarmistas, ¿por qué no compartimos versículos que traigan paz a aquellos que están angustiados? ¿Por qué no compartimos algo así? Creo que de esa manera estaríamos siendo más eficientes para con Dios y para con su reino. Hermanos, el amor es la mejor resistencia ante el odio. Eso es muy cierto, hermano. Y quiero terminar con esto, hermano. El enemigo quiere que nosotros estemos divididos. El enemigo quiere que nosotros estemos confundidos y llenos de miedo. Pero Dios nos llama a estar unidos. Hermanos, el enemigo quiere que nosotros nos dividamos. Y en muchas ocasiones, quizás ha logrado hacerlo con algunos. Pero Dios quiere que estemos unidos. Que ninguna de estas cosas triviales con respecto a política nos dividan, hermanos. Hay cosas más importantes por las cuales debemos estar unidos. Si no tenemos una misma postura con respecto a la política, mejor oremos. En vez de discutir, oremos para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren. Creo que esa es la manera más correcta, orar. Hermano,
Amigo, amiga, no pongas tu confianza en un partido político. Este es un consejo que quiero darte. No pongas tu confianza en un candidato. No pongas tu confianza en el presidente. Nuestra confianza debería estar en Jesús. Él nunca nos fallará. Los hombres pueden equivocarse. Los presidentes pueden fallarnos. Pero Dios nunca falla, mi hermano. Eso tenlo por seguro. Así que más nada, espero que esto haya podido ser de mucha edificación para tu vida. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. Que el Señor te bendiga. Gracias a Dios.